Bueno, muchísimas gracias a ustedes también por permitirme participar. Primero que nada, consultarles si se ve bien la presentación y si me están escuchando bien. Perfecto, Nazarena. Y no sé si también preferís que yo apague el video o... No, intentemos así te vemos y cualquier cosa te aviso. ¿Dale? Bueno, dale. Hoy voy a presentar parte de los resultados de mi tesis doctoral, titulando esta presentación El efecto del daño por sol subletal sobre la piel de frutos de pera verde Anjou. No me está, perdón. Bueno, la pera en la actualidad es el quinto fruto más consumido a nivel mundial. En la actualidad se están produciendo cerca de 23 millones de toneladas y China es su principal productor y consumidor. Argentina se encuentra como el cuarto productor y tercer exportador mundial, destacándose la calidad de su producto y la sanidad, y además por producir en contrastación al hemisferio norte, donde se encuentran los principales consumidores de pera. En la última temporada se produjo en la Argentina aproximadamente 6.6 millones de toneladas de pera, de las cuales prácticamente todas, o el 60%, se exporta con mercado exterior. Muy poco de la producción argentina se destina a consumo. Tenemos la principal la exportación, secundario la industrialización del producto y luego el consumo. La región productora de peras por excelencia en la Argentina es la denominada región del Alto Valle, la cual se sitúa entre las provincias de Neuquén y de Río Negro, en los valles irrigados de la margen inferior del río Neuquén, la margen inferior del río Limay y la superior del río Negro. En esta región, principalmente frutícola, se desarrollan 50.000 hectáreas productivas, de las cuales más del 50% en la actualidad están destinadas a la producción de peras. Las características climáticas de esta región la destacan por un clima árido a semiárido, con escasas precipitaciones anuales, menores a 250 milímetros anuales, que se destacan durante los periodos de otoño y primavera. Además, presenta una marcada diferenciación entre las estaciones, caracterizadas por una muy baja humedad, con inviernos fríos y veranos cálidos, lo que favorece el desarrollo de cultivos frutales templados como es la pera en la región. Sin embargo, durante el verano, los meses en el cual los frutos crecen, se desarrollan y se cosechan, el Alto Valle se caracteriza por presentar una intensa radiación solar que puede llegar a 1.200 watts metros cuadrados en los días despejados, que son más del 80%, y altas temperaturas con máximas que llegan a los 41 grados centígrados. Estas dos características predisponen la generación de estrés por alta radiación y temperaturas, promoviendo el daño de sol en los frutos de peras y manzanas que se cosechan en la región. El daño de sol, también denominado asoleado o golpe de sol, es considerado un defecto comercial que le saca valor a la fruta y no se puede exportar al exterior, y en la región se generan pérdidas importantes que pueden variar de un 20 a un 50% según las condiciones climáticas de cada temporada y según la variedad y la susceptibilidad a este daño. Principalmente las variedades de piel verde son más susceptibles, y en el caso particular de nuestra región, se cultivan principalmente peras de piel verde, de origen europeo. En el caso de nuestra región, la principal pera que se produce es la pera William, la que observamos generalmente en nuestros mercados también, y que consumimos los argentinos, pero también tenemos otras dos peras, como la Packantrum y la pera Anjou, las cuales son más susceptibles al daño por sol porque presentan cosechas más tardías y se exportan prácticamente en su totalidad. Ahora bien, el daño por sol es un desorden fisiológico que afecta a distintos cultivos frutícolas y que es causado por dos factores ambientales. Por un lado, la elevada radiación solar que incide en la superficie de los frutos, y por otro lado, las altas temperaturas superficiales que se desarrollan sobre la superficie del fruto debido a esta radiación.
En el caso particular de las peras y las manzanas, este daño comienza a desarrollarse cuando la temperatura superficial de los frutos supera los 40 grados centígrados. En general, este síntoma se observa como la pérdida del color típico de la variedad, con un desarrollo de manchas de color amarillo, amarillos amarronadas, según la severidad del daño que se está generando. Es un daño subletal en general, es decir, que no hay muerte del tejido, y que afecta visualmente los primeros milímetros del tejido del fruto. Por eso se considera que afecta principalmente la piel. Sin embargo, en daños severos o graves, puede causar la muerte del tejido, observándose, como se puede ver en la imagen inferior, con una necrosis tisular de colores oscuros marrones a negros. Dentro de lo que se ha estudiado el daño por sol, se ha hecho una caracterización bastante extensa, donde se observan que el daño por sol afecta a distintos procesos metabólicos de los frutos, destacándose principalmente la pérdida de pigmentos fotosintéticos y fotoprotectores debido a procesos de fotooxidación, donde principalmente cae el contenido de clorofila y de antocianinas en las variedades rojas. También se ha observado en estos compuestos y principalmente sobre los tejidos que están debajo del área afectada, cambios en los índices de madurez, que se han relacionado en general con un avance madurativo de estos frutos, por lo cual son clasificados en categorías menores o se los utiliza para conservaciones más cortas, ya que se considera que están más maduros. Estos cambios principalmente son que aumenta la concentración de sólidos solubles y aumenta la degradación del almidón, con caída de la acidez. Sin embargo, el parámetro de la firmeza responde distinto al avance madurativo, ya que en general en estos frutos y principalmente en las manzanas y en las peras, se ha reportado que se incrementa la firmeza en el lado de los frutos dañados. Generalmente esto se ha relacionado con cambios en el estado hídrico del tejido que presenta el daño por sol, o por otro lado a posibles incrementos de lignina en los tejidos que estarían generando este aumento en la firmeza. Además, el daño por sol promueve daño oxidativo, afectando principalmente las membranas celulares, lo que se observa con aumento de la peroxidación de lípidos y también con incrementos de la lixiviación de electrolitos en los tejidos afectados. Y por otro lado, se observa afectado el estado hídrico. Lo que generalmente se ve es una pérdida del contenido relativo de agua en los tejidos con daño por sol. Por otro lado, se ha estudiado distintas respuestas que se han relacionado a la activación de mecanismos de defensa en estos frutos, principalmente ya que estamos hablando de frutos que son de daño subletal, es decir, el tejido se mantiene vivo. Dentro de esto se ha observado que los frutos que presentan daño por sol, comparados con frutos sanos, presentan mayor capacidad antioxidante, junto con el incremento de metabolitos antioxidantes, compuestos fenólicos, y la expresión de genes y actividad de enzimas relacionadas o enzimas antioxidantes, como la superoxidodimutasa, la ascorbatoperoxidasa y glutatión reductasa. También se observa que presentan mayor contenido de proteínas de choque térmico y también relacionado a un proceso de osmorregulación, estos tejidos suelen presentar incremento en el sorbitol y glucosa para lograr una mejor turgencia celular. En relación a los cambios anatómicos que se han estudiado en los frutos que presentan daño por sol, en general se ha descrito que estos se encuentran con un colapso celular y un aplastamiento general del tejido superficial de los frutos, y particularmente se ha resaltado que hay un hinchamiento de la pared celular. Sin embargo, es escasa la información que explica a qué se debe este proceso de hinchamiento de la pared celular en los frutos con daño por sol, justificándose por un lado con que consiste en un desmantelamiento de la pared celular debido al avance madurativo de los frutos, y por otro, relacionado a un proceso adaptativo en donde se está engrosando la pared celular para fortalecerla y tolerar la situación de estrés, de los eventos de estrés que ha tolerado el fruto. En relación a esto, podemos recordar que la pared celular es una estructura que recubre y le da sostén a la pared, como que también actúa como una barrera de protección. En particular, la estructura compleja y dinámica le permite también a la pared tener otras funciones asociadas al crecimiento y desarrollo
de la célula, destacándose en particular en este trabajo las funciones de defensa, señalización, comunicación y respuesta tanto de eventos intracelulares como externos a esta. En relación a eso, la pared celular se encuentra constituida por un gran y heterogéneo grupo de compuestos, donde principalmente predominan compuestos polisacáridos como las pectinas, las celulosas y las hemicelulosas, pero también participan otros compuestos como proteínas estructurales y compuestos polifenoles. La proporción de estos compuestos y las distintas interacciones químicas que se dan entre ellos, y físicas, perdón, van a determinar las propiedades mecánicas y bioquímicas que tiene la pared celular, y las cuales varían según las funciones que están cumpliendo en los tejidos. A su vez, estas propiedades se pueden ver, estas propiedades se pueden ver alteradas por los cambios en las proporciones e interacciones de estos compuestos como resultado de la acción de enzimas modeladoras de la pared celular y de procesos oxidativos que incluyen especies reactivas de oxígeno, como también peroxidasas de la pared celular. La activación de estos procesos en la pared celular en general resulta de procesos o eventos de crecimiento y desarrollo celular, es decir, mecanismos que la misma célula señaliza, o también por estímulos de estrés adversos por fuera de la célula que van a estimular cambios en la pared celular a través de procesos enzimáticos y oxidativos que tendrían como objetivo cambiar las propiedades mecánicas y bioquímicas en busca de la adaptación del tejido a las nuevas condiciones y por lo tanto la supervivencia de las células. En relación a este proceso o a esta respuesta debido a los estrés ambientales, podemos decir que la pared celular tiene cierta plasticidad adaptativa. Y en relación a esto es que nos planteamos la pregunta de qué sucede en la pared celular, específicamente cuando los frutos presentan daño por sol. ¿Hay un desmontaje de la pared celular o hay una remodelación? ¿Estamos frente a procesos adaptativos debido al estrés por altas temperaturas y radiación, o en realidad es una pérdida de función de la pared debido al avance madurativo del fruto por el daño generado por el estrés? En relación a esto, nos planteamos la hipótesis de que la exposición de peras a temperaturas y radiaciones altas va a promover procesos de adaptación a nivel celular que involucran cambios en la estructura y la composición de la pared celular de la piel de los frutos de pera. Y para poder responder a esta hipótesis, se planteó como objetivo de este trabajo evaluar los efectos del daño por sol subletal en la anatomía, en la composición de la pared celular y en la expresión de genes relacionados a los componentes de la pared celular en la piel de frutos de pera verde Anjou. Introduciéndonos en la parte de materiales y métodos, para este trabajo se seleccionó específicamente la variedad Anjou, por un lado porque es una de las más susceptibles en la región al daño por sol, y por otro porque también se exporta completamente su producción. Los resultados de este trabajo se obtuvieron durante la temporada o la cosecha del 2019, en donde seleccionaron distintas plantas y se descargó toda su carga frutal para ser clasificada en 3 categorías de daño subletal: los frutos sanos, los frutos con daño leve y frutos con daño moderado. Categorías que suelen entrar en el empaque para su clasificación. Las muestras que se emplearon eran compuestas por 20 frutos y los frutos fueron lavados, desinfectados y enjuagados para su uso en el laboratorio. El material con el cual se trabajó fue la piel y para ello se procedió a marcar discos con un sacabocado de 0,9 milímetros sobre el área donde se presentaba el daño por sol y extraerlos con bisturí, cortando finamente para que pesaran aproximadamente 0,05 y así disminuir la contaminación por pulpa en el tejido analizado. Para cumplir con el objetivo de este trabajo, el procedimiento se dividió en 3 etapas. Por un lado se realizó una caracterización anatómica del tejido, por otro se analizaron los componentes de pared cuantificándolos, y finalmente se cuantificó la expresión de distintos genes relacionados a los componentes de pared medidos. Todo el trabajo se analizó estadísticamente por el programa Infostat, con un análisis de varianza con pruebas TAC.
Para el primer objetivo, para la caracterización anatómica, se utilizaron microscopías electrónicas de barrido, las cuales fueron realizadas en el laboratorio de microscopía del Centro Científico Tecnológico de Bahía Blanca, y las imágenes obtenidas fueron analizadas por el programa ImageJ, donde se determinó cuantitativamente el grosor de la piel, el espesor de la cutícula, número de células totales o densidad celular, dimensiones de las células, grosor de la pared celular y área de microgrietas en la superficie cuticular. En cuanto a la cuantificación de los componentes de la pared celular, se trabajó con tejido fresco y a partir de él se obtuvo el residuo insoluble en alcohol o RIA, que corresponde a un extracto enriquecido de pared celular. Sobre este extracto se determinó el contenido de lignina a través del método del ácido tioglicólico, y a partir nuevamente del RIA y del fraccionamiento secuencial con distintos solventes, se fraccionaron y se obtuvieron los distintos componentes de la pared celular. Previo a la fragmentación se eliminó el almidón a través de dimetilsulfóxido al 90%, ya que es un interferente importante en las determinaciones del resto de los polisacáridos de la pared, y además porque en el caso particular de las peras presentan un alto contenido de este compuesto. Las pectinas fueron fraccionadas en tres tipos: las pectinas solubles en agua, que representan las pectinas débilmente unidas a la pared; las pectinas solubles en hepta, que representan las pectinas iónicamente unidas a la pared; y las pectinas solubles en ácido, que representan las pectinas fuertemente o covalentemente unidas a la pared. Por otro lado, se resuspendió el residuo que quedó de esta primera fragmentación en hidróxido de sodio a 4 molar, así se obtuvo los extractos enriquecidos en hemicelulosa, y finalmente la muestra se resuspendió en ácido sulfúrico al 66%, obteniendo el extracto enriquecido de celulosa. Particularmente las pectinas fueron analizadas para determinar el contenido de ácidos urónicos a través del método hidroxidifenilo, con el fin de determinar o cuantificar, mejor dicho, los componentes lineales o los dominios lineales de las pectinas, y los dominios ramificados o las cadenas laterales se cuantificaron a través de los azúcares neutros por el método de Antrona. Tanto la hemicelulosa como la celulosa también fueron cuantificadas por el método de la hemicelulosa. Para la determinación de la expresión de genes, se seleccionaron distintos primers en función de bibliografía, principalmente relacionados a enzimas relacionadas al desmontaje de la pared celular durante los procesos de maduración de peras, ya que no encontramos información relacionada a este tipo de primer en situaciones de estrés. Además, también se seleccionaron 2 genes relacionados a la biosíntesis de lignina, y en particular se diseñaron 2 primers, la expansina y xiloglucano endotransglicosidasa, para este trabajo en particular. Se utilizó actina como gen de referencia. Para la obtención del RNA y el cDNA se utilizó el método de setup con algunas modificaciones, y todos los primers fueron chequeados y probados primero por PCR punto final, y luego se realizaron las PCR real time, obteniendo la expresión génica a través del método de 2 menos delta delta CT, con las eficiencias obtenidas en el programa de la PCR. Entrando ahora a los resultados, vamos a empezar con la parte anatómica primero, y en esta primera imagen quería resaltar la estructura de la piel de los frutos de pera Anjou sanos. Como pueden ver, en la parte superior de la imagen tenemos la capa cuticular, la cual se observa en forma continua sobre la primera capa celular, presentando invaginaciones profundas que pueden llegar hasta la profundidad de la primera capa. La primera capa de células se caracteriza por presentar células prismáticas, fuertemente unidas entre sí, sin espacios intersticiales, y corresponde a la capa epidérmica. Por debajo de esta prosiguen en general 3 capas de forma de células rectangulares, horizontales, sin espacios intersticiales también, que representa la hipodermis de la piel.
y por debajo de esta pared, de estas capas, perdón, encontramos ya células de tamaños y formas variadas, específicamente esféricas, con espacios intersticiales, que representa el inicio del parénquima o de la pulpa de los frutos. Cuando observamos las imágenes inferiores de la diapositiva, nos encontramos con el tejido con daño leve y con daño moderado por sol. Visualmente se puede percibir rápidamente un aplastamiento generalizado de la piel o de las primeras capas de la piel, que en la cuantificación analítica que se realizó se observó una reducción del 6% en los tejidos con daño leve y una reducción del 13% del espesor en los tejidos con daño moderado. Ambos resultados fueron estadísticamente significativos. A su vez, hubo un incremento de la densidad celular superior al 40% de ambos tejidos con daño por sol comparados al tejido sano. Y en particular, en el caso del daño moderado de los frutos, se observó una reducción significativa del espesor de la cutícula en estos tejidos dañados. Profundizando específicamente en las capas de la piel, observamos una variación muy importante o una reducción importante del ancho o de la altura de las células tanto de la epidermis como de la hipodermis. En el caso particular de la epidermis, los frutos que presentaron daño leve tuvieron una reducción del 13%, siendo más marcados en los daños moderados con una reducción de altura de 36%. En la hipodermis se observó en ambos tejidos una reducción de tamaño del 24%, estadísticamente significativo. En relación al largo celular, pudimos observar, si bien en la epidermis hubo una reducción del largo, este afectó principalmente al tejido hipodérmico, donde la reducción del largo celular de estas células rectangulares superó el 10% comparado a las células de los tejidos sanos. Por último, como fue reportado en otros trabajos en relación a daño por sol, observamos en la pared celular de las células tanto epidérmicas como hipodérmicas un incremento del espesor de la pared celular, que fue más significativo en la capa epidérmica. Por otro lado, esta es una imagen superficial del estado de la cutícula de los frutos sanos, donde podemos observar una estructura denominada microgrieta, que es común tanto en frutos como la manzana, los tomates y las peras, que influye, junto con las lenticelas, en la pérdida de agua y en los intercambios gaseosos en los frutos. En el caso de los tejidos sanos se pudo observar una continuidad o microgrietas interconectadas, profundas y abundantes, que en el cálculo cuantitativo representaron un 3,3% de la superficie total analizada. Cuando observamos las imágenes que presentaron daño por sol, vemos que estas estructuras ya no se observan en forma tan resaltada, sino que las microgrietas pasaron a ser suaves ondulaciones superficiales en los tejidos con daño por sol. Cuando analizamos el área que ocupan estas microgrietas luego del daño del sol, vemos una marcada reducción que llegó a ser del 72% en los tejidos que presentaron daño por sol leve y del 98% en el daño moderado. Esta gran reducción en el tejido de daño moderado también la podemos relacionar con esa reducción del espesor que hubo de la pared celular en las imágenes anteriores, ya que podemos suponer que las altas temperaturas a las que llega la superficie de los frutos con daño por sol pudo afectar la estructura de las ceras que presentan la cutícula, generando este taponamiento o sellamiento de las microgrietas. Como resumen de los cambios anatómicos observados en los frutos con piel de daño por sol, entonces pudimos destacar en este análisis que hubo una reducción importante del tamaño celular que afectó el espesor de la piel, hubo un incremento de grosor en la pared celular y además hubo un sellado de las microgrietas en la superficie cuticular. Estos cambios podrían asociarse con posibles modificaciones adaptativas que sufrió el tejido con daño por sol, principalmente relacionado a la reducción de pérdida de agua,
debido al sellamiento de las grietas y al aumento del espesor de la pared celular. Ahora ingresando en lo que son los componentes de la pared celular, debemos destacar en particular que el rendimiento de ría en la piel de los frutos de esperas representó aproximadamente el 25% del peso fresco. Este valor tal vez os sugiere un valor muy alto comparado al análisis de ría en frutos, en el total del fruto o en la pulpa, donde son valores cercanos al 5%, pero esto puede ser resultado de que la piel presenta células con paredes celulares mucho más engrosadas. En relación al daño por sol, lo que pudimos observar fue que solo se vio afectado el rendimiento de ría en el tejido con daño leve, donde hubo una reducción del 7,9%, mientras que en el daño moderado se mantuvo la cantidad de ría igual o similar al daño sano. Iniciando el análisis de los componentes de la pared celular, en esta primera diapositiva observamos el contenido total de las pectinas, lo cual se determinó a través de la sumatoria de las 3 fracciones que se habían obtenido durante el fraccionamiento de la pared celular. Y en este primer gráfico representamos el total de pectinas relacionados a los esqueletos lineales o a los dominios lineales de las pectinas, es decir, a las estructuras de homogalacturonanos. Y en el gráfico inferior representamos el contenido total de ramificaciones de las pectinas en los distintos daños por sol analizados. En ambas situaciones, si bien se observa un leve incremento de los ácidos urónicos con el daño por sol y una leve reducción de los azúcares neutros con el daño por sol, estas diferencias no llegaron a ser significativas y por lo tanto podemos decir que el daño por sol no afectó el contenido total de las pectinas. En relación al resto de los componentes de la pared celular, podemos observar que en el caso de la hemicelulosa, los tejidos que presentaron daño por sol, tanto leve como moderado, presentaron un incremento que superó el 10% del valor de los tejidos sanos en el contenido de hemicelulosa, como también hubo un incremento del contenido de lignina mayor al 19% en los tejidos que presentaron daño por sol. En el caso particular de la celulosa no presentamos o no observamos diferencias significativas entre los 3 niveles de daños analizados. Estos incrementos en 2 componentes de la pared celular, como son las hemicelulosas y las ligninas, podrían estar asociados con el engrosamiento de pared que observamos en las fotografías microscópicas. Ahora bien, profundizando un poco en lo que sucedió con las pectinas, si bien en el gráfico anterior, que lo tenemos acá abajo, observamos que no hubieron cambios en el contenido total de ácidos urónicos en las pectinas medidas, acá presentamos cómo se presentan los distintos dominios de las pectinas en las distintas fracciones analizadas. Particularmente la columna blanca representa los tejidos sin daño de sol, y podemos observar que en el caso de la piel de los frutos de la pera Anjou, tenemos una gran proporción de dominios lineales en las pectinas covalentemente unidas a la pared, aproximadamente un 60%, seguido por las pectinas solubles en agua o débilmente unidas a la pared con un 40%, y que en el caso de las pectinas iónicamente unidas a la pared, los dominios lineales no superan el 2% de la proporción en el fruto. En relación al daño por sol, observamos que prácticamente no variaron la relación de las proporciones entre las 3 pectinas, entre las 3 fracciones de pectinas analizadas, lo que nos permite determinar que el daño por sol no afectó directamente la solubilización de las pectinas, y que además, al no haber una pérdida total de ácidos urónicos, estos cambios no se estarían asociando a un proceso madurativo. En relación a las ramificaciones de las pectinas, nuevamente, si observamos las columnas blancas, podemos ver que en los frutos, en la piel de los frutos pera Anjou, se destaca un mayor contenido de ramificaciones en las pectinas covalentemente unidas a la pared.
mientras que las pectinas solubles en agua o débilmente unidas e iónicamente unidas a la pared no superan el 10% en total de ramificaciones, del total de las pectinas, de las ramificaciones en las pectinas. En el caso del daño por sol, observamos sí que este daño afectó la relación o el contenido de ramificaciones en las distintas fracciones de las pectinas analizadas. Así observamos que tanto en las pectinas débilmente unidas en la pared y en las pectinas iónicamente unidas a la pared, hubieron incrementos del contenido de las ramificaciones. Por otro lado, hubo un descenso estadísticamente significativo del contenido de las ramificaciones que llegó a superar, a reducir, perdón, en un 12% más las ramificaciones comparados a los tejidos sanos de pera. Esto podría suponer que hubo un desplazamiento o una traslocación de fragmentos de ramificaciones de fracciones más fuertemente unidas a la pared hacia fracciones más débilmente unidas a la pared, posiblemente por procesos de depolimerización degenerados o promovidos por el daño por sol. Sin embargo, se destaca nuevamente que no hubo una pérdida de azúcares neutros y por lo tanto este proceso tampoco estaría asociado a la maduración de los frutos. Este gráfico representa el grado de ramificación de las pectinas, es decir, que relaciona los dos resultados anteriores, al dar una idea de cuántas ramificaciones tiene cada una de las fracciones pectídicas en relación a los esqueletos lineales. Nuevamente, y debido a los cambios que hubieron en las ramificaciones de las pectinas, vemos que las pectinas covalentemente unidas a la pared bajó el grado de ramificación con los tejidos dañados por sol, y en los tejidos débil y iónicamente unidos a la pared hubo un incremento del grado de ramificación de las pectinas. Estos cambios o movilización de las ramificaciones en las fracciones de las pectinas estarían afectando o generando cambios en el empaquetamiento de las pectinas, lo que podría estar afectando las propiedades de porosidad y la integridad de la pared celular debidas al daño por sol. Como resumen de los resultados presentados, podemos destacar que los resultados demostraron que los cambios que se dan en la pared celular debido al daño por sol no se relacionan a un proceso de maduración en peras, porque principalmente debería haberse afectado la cantidad tanto de ácidos urónicos como azúcares neutros, los que se deberían haber perdido y migrado a fracciones más solubles. Y por otro lado, tanto el incremento del contenido de hemicelulosas como lignina estarían contribuyendo a aumentar la resistencia y rigidez del tejido de la pared, como así también la alteración de la distribución y de la proporción de los dominios ramificados de las pectinas y no su pérdida, podrían tener efecto en lo que es el empaquetamiento y la plasticidad de la pared celular. Estos resultados permitirían sugerir que el daño por sol promovió cambios en las propiedades mecánicas de la pared que se pueden asociar con un refuerzo e incremento de la integridad de la pared para poder tolerar aclimatarse a las condiciones ambientales que generaron este daño en el tejido. En cuanto a la expresión de los genes, estos dos gráficos que vemos responden a dos genes asociados a la biosíntesis de la lignina, la cinamil alcohol deshidrogenasa y la fenilanina amonio liasa, los cuales se han relacionado con la síntesis o el incremento de lignina por estímulos lumínicos. En el caso particular de nuestro trabajo no observamos cambios significativos de la expresión de genes, si bien en la fenilanina amonio liasa hay una tendencia al incremento. Sin embargo, podríamos considerar que estas expresiones se deben haber visto más al alza o aumentadas en momentos más cercanos a la inducción por el daño por alta radiación, y que esto pudo estimular el proceso de síntesis de lignina que observamos incrementado en los tejidos con daño por sol.
Además, se midieron distintas enzimas relacionadas al proceso de maduración de la pared celular. Dos de ellas fueron la poligalacturonasa y la metilpeptilesterasa, las cuales se asocian a la escinsión de las cadenas lineales de las pectinas. Y en el caso particular de la poligalacturonasa se midió la expresión del primer PG2, el cual presentó sí, un incremento significativo de su expresión en el daño moderado, pero si comparamos con los resultados que observamos en el contenido total de las pectinas, donde prácticamente no hubo una diferencia comparada al tejido sano, pero sí se observa un leve incremento de ácidos urónicos en los tejidos con daño por sol, tanto leve como moderado, pudimos suponer que este incremento de la expresión de PG en realidad responde a una respuesta compensatoria que está teniendo la célula al recibir como información que la pared se encuentra más íntegra que lo que debería. Por otro lado, la pectinmetilesterasa que se midió fue la pectinmetilesterasa 1 asociada al proceso de maduración en peras europeas, y en el caso particular en relacionado al daño por sol, observamos que no hubieron diferencias de expresión en los 3 niveles de daño por sol analizados. Asimismo, se analizaron también la expresión de genes relacionados a enzimas desglicosilantes que participan en la escinsión de los residuos de las cadenas laterales. Se midieron 2 tipos de galactosidasas, la galactosidasa 2 y galactosidasa 4, las cuales presentaron una expresión relativa incrementada en los tejidos con daño por sol tanto leve y moderado, y también se midió la arabinofuranosidasa 1, donde podemos observar en este último gráfico que hay una tendencia al alza de la expresión relativa de estos genes en los tejidos con daños, pero que estadísticamente no fue significativa. Principalmente los cambios de la expresión génica de las galactosidasas podrían estar asociadas posiblemente a los cambios que observamos en las cadenas laterales o en las ramificaciones de las pectinas covalentemente unidas en la pared, donde observamos que hubo una reducción en el contenido de ramificaciones en esta fracción. Además se midió 2 tipos de endoglucanasas, las cuales actúan principalmente en las hemicelulosas y que están reportadas que actúan sobre el proceso de maduración de la pared de las peras. En el caso particular de la endoglucanasa 1, o también llamada celulosa 1A más 1B, no se observaron diferencias en la expresión génica entre los 3 tipos de daños analizados, siendo esta una de las principales enzimas que participan, de los genes que se expresan durante el proceso de maduración de la pared celular. Y en el caso particular de la celulosa 2, la cual es secundaria en expresión durante el proceso de maduración a la endoglucanasa 1, si observamos una reducción en la expresión de este primer en relación al nivel de daño por sol, lo cual lo asociamos a los resultados anteriores en un mayor contenido de hemicelulosas en los tejidos con daño por sol, tanto S1 como S2, ya que la reducción de la expresión de este gen podría estar reduciendo la actividad enzimática de las celulasas y por lo tanto reducir o inhibir el proceso de depolimerización de las hemicelulosas. Finalmente se determinó la expresión de 2 genes, siloglucanoendotransglicosidasas y expansinas, los cuales si bien se asocian también a procesos en la maduración de las peras, hay muchos reportes de que estas participan en procesos de remodelación de la pared en situaciones de estrés. Ambos genes se observaron al alza sus expresiones en los tejidos que presentaron daño por sol, y estos mismos se relacionan también con el mayor incremento que había de hemicelulosas en los tejidos con daño por sol, ya que las expansinas participan relajando las fibras de celulosas y hemicelulosas y dando acceso a distintas enzimas al sustrato, y la siloglucanoendotransglicosidasa participa
cortando y volviendo a adherir fragmentos de hemicelulosas en otras hemicelulosas u otros compuestos de la pared celular, lo que estaría permitiendo fijar mejor las hemicelulosas en las paredes que presentan daño por sol, como así también, si se está produciendo hemicelulosa de nuevo, incluirla y fijarla en la pared celular. Nuevamente, como resumen, se destaca que los cambios observados en los perfiles de expresión de los genes no están asociados a un proceso de maduración, donde deberíamos haber visto un aumento de la expresión tanto de PG como PME, de las endoglucanasas y de todas las enzimas desglicosilantes, lo cual no sucedió. Y sí podemos relacionar que tanto el incremento de la expresión de las enzimas desglicosilantes pudieron colaborar o tener algún efecto en la reducción de las ramificaciones en las pectinas covalentemente unidas a la pared, como también la reducción de la expresión de la celulosa 2 y el incremento de la expresión de xiloglucano endotransglicosidasa y de la expansina, pudieron estar asociadas a este mayor contenido de hemicelulosa en los tejidos que presentaron daño por sol. Esto nos permite decir que el perfil de expresión de genes que observamos asociados en los tejidos con daño por sol podría corresponder a una respuesta adaptativa que tiene como objetivo fortalecer la pared celular. Como conclusiones de los resultados observados, principalmente podemos decir, por un lado, que los tejidos que presentaron daño por sol presentan cambios a nivel tisular, celular, bioquímico y transcripcional, como resultado del estrés por alta radiación y temperatura que sufrieron durante su desarrollo en el campo. Y por otro lado, podemos decir que los cambios en la composición y en la estructura de la pared celular, junto a los cambios que se observaron en la expresión de los genes que se relacionan a estos componentes, podría sugerir que hay una respuesta adaptativa en los tejidos que presentaron daño por sol, que estaría promoviendo el refuerzo de las propiedades mecánicas de la pared celular para mantener su integridad y funcionalidad. Bueno, eso sería todo y les agradezco el espacio. No sé si hay alguna pregunta.